¿Cuántos alabamos a Cristo, mis amados hermanos? Bien, amados hermanos, pero continuemos con esta enseñanza que estamos compartiendo acerca de las obras de la carne antes de llegar al fruto del Espíritu. En estos versículos que leímos inicialmente en Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21, alabado sea el Señor. Como lo hemos mencionado ya en varias oportunidades, se mencionan algunos vicios o pecados que se originan en la carne pecaminosa, contra los cuales los cristianos debemos luchar por el poder y la ayuda que nos da el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Ya hemos mencionado la mayoría de ellos, pero es que hemos avanzado definiendo uno por uno cada uno de estos pecados o vicios o obras de la carne que aparecen aquí. Y en este momento nos encontramos en el versículo 20, después de mencionar pecados como el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia, que son pecados sexuales. Luego la idolatría y las hechicerías, que son pecados que tienen que ver con religiones paganas. Luego aparecen 8 pecados sociales que tienen que ver con los conflictos que a veces suceden entre nosotros los seres humanos. Y en particular se está dirigiendo Pablo aquí a una iglesia cristiana. Nosotros no estamos, hermano, libres de que estas cosas, exentos, ¿verdad?, de que estas cosas sucedan en medio nuestro. ¿Por qué? Porque todavía la carne mora en nosotros, alabado sea el Señor. Entonces la amonestación bíblica es para nosotros también, para que no caigamos o no demos lugar a estas obras de la carne, a estos pecados que afectan la armonía, que afectan las relaciones personales del creyente, sea en el hogar, entre esposos, entre padres e hijos, sea en ambientes laborales, en nuestro lugar de trabajo, o sea entre nosotros como creyentes, como miembros de la iglesia del Señor. Porque son cosas, amados hermanos, que afectan la unidad y la armonía de la iglesia. Usted ve entre esos 8 pecados que tienen que ver, repito, con nuestras relaciones sociales, interpersonales, aparece enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, fue la última que mencionamos. Todas estas obras de la carne afectan la armonía entre los creyentes. No es extraño alguna vez encontrar que hay 2 hermanos enojados. No es extraño encontrar alguna vez algún hermano que se caracteriza por ser iracundo, explosivo, que no tiene control, dominio propio, que en su enojo levanta la voz y dice cosas que no debe decir. No es extraño. No es extraño, amados hermanos, encontrar a veces dentro de la iglesia hasta familias divididas, hogares divididos, hermanos que no se saludan, hermanos que no se quieren, decimos nosotros utilizando ese término. O sea, hay antipatía, no hay amistad, hay es antipatía y a veces hostilidad. Yo recuerdo una vez una situación así que se estaba presentando en un lugar en que el Señor me permitió pastorear, y había un hermano que estaba sufriendo con otro miembro de la congregación por eso, porque habían sucedido algunas cosas y el hermano había tomado una actitud bastante hostil, el otro hermano. Entonces este hermano del que les hablo, él se sentía muy cargado y él oraba al Señor que Dios hiciera algo, y él trataba de acercarse al otro hermano como para aliviar esa situación, como para que fluyera de nuevo esa relación amistosa como hermanos en el Señor. Pero siempre la otra persona, cuando veía que él se acercaba, le daba la espalda o se retiraba del lugar, siempre lo evadía. A veces en momentos en que estaba reunida la iglesia, reunido el pueblo del Señor. Entonces, hermano, me acuerdo que yo fui testigo una ocasión. El hermano había conseguido unos mangos grandes, muy dulces, que entre los hermanos allí donde me encontraba pastoreando, ¿verdad? Eran de mucho gusto, de mucho agrado para ellos, esa clase de mango que se da en ese lugar. Entonces él lo traía con el fin de entregárselo al hermano, como un gesto más de decirle: mira, yo quiero esto, amistad, yo quiero que esto termine, no podemos estar así dentro de la iglesia. Y yo fui testigo cuando él le entrega el mango, estábamos sentados a la mesa, le entrega el mango, pero él no lo recibe con la mano, sino que el hermano, al ver que no extiende su mano, se lo pone al lado y con una sonrisa le dijo: traje esto para ti. El otro hermano
apenas lo miró, trató de sonreír, pero con una sonrisita muy forzada. Y seguimos comiendo. Después de unos minutos él terminó y se levantó y ahí quedó el mango. Alabado sea el nombre del Señor. Se fue. O sea, esas aptitudes entre cristianos no son correctas de ninguna manera. Que lo vivan las personas que no conocen a Dios es otra cosa. Ellos son esclavos del pecado. La carne y sus deseos mandan en ellos. Pero en un cristiano, ¿quién manda? ¿La carne o el espíritu? Porque si yo digo que en mí o en usted manda la carne, lo que yo estoy diciendo es que el Espíritu Santo está contristado, está apagado, que yo no obedezco al Espíritu Santo, que aquí mando yo, no el Señor, aunque lo llame Señor, y aunque cuando ore levante mis manos y diga Señor. ¿Para qué digo Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no me obedeces? Entonces, esa era la cuestión. Y eso es lo que pasa entre nosotros los cristianos. Nosotros no podemos permitir, hermano, que eso se cultive entre nosotros. Debemos hacer algo. Debemos hacer algo. Yo recuerdo, hermano, alguien que en alguna oportunidad dijo algo públicamente de mi persona, que me impactó, pues me dolió, pero creo que más le dolió a mi esposa y a mis hijos. Yo recuerdo que cuando esta persona públicamente lo dijo, yo esperé que terminara la reunión y sin pensarlo 2 veces, lo digo, hermano, dándole gracias al Señor porque me ayudó, me acerqué a esa persona para darle un abrazo y para decirle gracias y que procuraría ser mejor. Y en ese momento yo, por la gracia de Dios, vencí. Alabado sea el Señor. Yo me pude haber retirado de ese lugar en silencio, quizá ni esperar que terminara esa reunión y enojarme y amargarme y lamentarme y sentirme víctima y sentirme herido y declarar que eso no era justo y hablar con otros y empezar a regar y a esparcir, esperando que otros me sequen las lágrimas, que otros me abracen y me digan pobrecito, pobrecito, ¿cómo lo...? No, no, no. No depende nuestra vida de Dios. No somos esclavos de Jesucristo. No hemos puesto nuestros sentimientos, nuestra carne a los pies del Señor. No hemos muerto al yo, no hemos crucificado el yo. Y cuando el yo está crucificado, mire, le pueden dar un golpe en la cara y uno no siente nada. Estoy muerto, estoy crucificado. No importa lo que digan. Bienaventurados cuando hablen de vosotros malas cosas, pero mintiendo, dice la Escritura. Porque si están diciendo la verdad, tengo que correr a arrepentirme. Pero si lo que están diciendo no es verdad, ¿cuál es el problema? Pero a veces la carne duele, nos duele, ¿verdad? Nuestros sentimientos, nuestras emociones y quiere brotar la amargura. ¿Sabe por qué? Porque nuestra carne, el yo no está muerto, todavía vive. Todavía vive mi orgullo, todavía vive mi ego. Y no quiero sentirme humillado, maltratado, menospreciado, ignorado. Cuando usted se sienta así, quiero recordarle en esta mañana que ese es su ego, ese es su yo, esa es su carne, que no está muerta todavía. ¿Cuánto damos alabanzas a Cristo? Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo. Y la cruz es un instrumento de muerte. La cruz la tomó el Señor Jesucristo para ir al Calvario y morir. ¿Para qué quiere el Señor que yo tome mi propia cruz? Para que yo muera también, así como Él murió. Y eso es lo que a veces nos pasa. Hemos recibido la cruz y queremos botar la cruz. Muerte, yo no quiero morir. Yo quiero mandar aquí. Yo quiero que me respeten. Yo quiero mis derechos. No tienen por qué hablarme así. No tienen por qué tratarme de esa manera. Muere, muere ya. Muere para Dios. Gózate en el Señor. Ten paz. ¿Quién gobierna en tu vida? ¿Tú mismo o es Dios o es el Espíritu Santo? ¿Quién es? ¿A quién obedeces tú? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos bendecimos a Cristo? Ese día abracé al hermano y le dije, gracias hermano, trataré de ser mejor y me esforzaré por hacer lo que tú has dicho. Gracias. Y me retiré. Claro, había dolor, pero yo vencí. Y hermano, y tiempo después pude abrazar a este mismo hermano, pude sentarme a comer con él, a hablar sin acordarme de nada. Sin acordarme de nada.
ni pensar en lo que había sucedido 4, 5, 7 o 10 meses atrás. Pero ¿cómo es eso que tú hoy todavía te acuerdas de lo que sucedió hace 1, 2, 10 años y tu encono está ahí todavía está ahí metido? Y ya, hermano, no has muerto tú, más bien has decidido que la otra persona ha muerto para ti. Ya no significa nada, nunca más tratarás con él, con ella. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se cumple? Amarás aún a tus enemigos. Si es que usted considera que esa otra persona es su enemigo. ¿Cómo se cumple? Y si Dios nos manda a amar aún a los que nos hacen daño, porque son nuestros enemigos, o sea que nos hagan daño no solo físicamente, verbalmente, que hablen mal de nosotros, que digan calumnias acerca de nosotros, que muestren hostilidad. Y si Dios nos manda a amarnos a ellos, ¿cómo es posible que entre nosotros los hermanos en Cristo no nos podamos amar? Que porque es feo o es bonito, que porque es gordo o es flaquito, que porque cuando habla tiene un cantadito, en cambio el otro habla más derechito. Cualquier cosa, hermano, añadámosle a la lista. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? Ay, hermanos, ¿cómo somos nosotros? Tristemente, hermano, de verdad nuestra naturaleza hábil y fácil para encontrar excusas y defectos en todos. Y dejar que esas cosas nos minen el corazón, nos resten, nos menguen en el amor cristiano, en la unidad, en la armonía. Pablo está hablando de una iglesia, amados hermanos, donde unos versículos atrás lo llama a servirse por amor los unos a los otros y no a que se coman entre ellos mismos. ¿Ha leído ese texto un poco más atrás? Ya lo hemos leído. Alabado sea el nombre del Señor. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, iglesia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estoy leyendo de la Biblia. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Qué amonestación, hermano, contundente del apóstol de Dios a una iglesia del Señor. ¿Por qué le hablaría Pablo hacia los Gálatas? Pensemos por qué. Algo estaba sucediendo. Y ahora entonces Pablo le recuerda a los hermanos, les dice, mire, los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Si ustedes lo que van a estar todo el tiempo es divididos, enojados, airados, enemistados, tengan cuidado. Porque ciertamente hay debilidades, hay momentos de desacuerdos, hay momentos de ofensas, sea que nosotros las cometemos o que las cometen contra nosotros. Pero los recursos divinos, los recursos de la gracia de Dios son el perdón, la reconciliación, el amor cristiano, no la ira ni la enemistad ni el odio, mucho menos ni la contienda, sino la reconciliación, el perdón. Esto también debe estar presente entre nosotros, no solamente el hablar en lenguas, el cantar bonito, el predicar, sino perdonar. Perdonar al que me hirió, al que me hizo daño, al que habló mal de mí. Perdonar, amar aunque no me sienta amado, amar aunque me sienta rechazado, amar aunque me sienta menospreciado. Ya vamos a hablar cuando lleguemos al fruto del Espíritu acerca de qué clase de amor es el que Dios ha derramado en nuestros corazones y el que somos nosotros llamados a manifestar, a expresar como nuevas criaturas en Cristo Jesús, como hijos e hijas de Dios. A veces el amor brilla por su ausencia, a veces solamente está en nuestros labios nada más, pero no está en nuestras acciones ni en nuestras palabras. Entonces, eso es enseñanza cristiana, amada iglesia. Eso es enseñanza cristiana. Eso es vivir la vida cristiana como Cristo la vivió. No concebimos, ¿verdad, amados?, el corazón de Cristo en enemistad, en amargura, en contienda, iracundo. No concebimos eso en la persona, en el carácter de Cristo. Y resulta que la obra que el Señor o que el Espíritu Santo está realizando en nosotros es que seamos como Cristo, que seamos cada día más como Él. Entonces, cuando lo que hay en nosotros es estas cosas que está mencionando aquí el apóstol, ahí no está el carácter ni la imagen de Cristo reflejada en nosotros. Ahí es una deformación. Más bien está reflejada nuestra naturaleza carnal y egoísta. Amén.
Eso es lo que está reflejado. Aunque hable en lenguas y predique y llore y llore. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Cristo vive para siempre, amados hermanos. Pero mire, amados hermanos, el siguiente pecado que quería mencionar, y está dentro de estos 8 que mencionamos como pecados sociales, aparece herejías. Amén. Ahí en el versículo 20, herejías, alabado sea el Señor. Esta palabra herejía, yo creo que todos en alguna oportunidad la hemos escuchado y como que tenemos un concepto acerca de lo que significa una herejía, ¿no? O la palabra herejía. Pero sorprende porque al estudiar las Sagradas Escrituras vamos a encontrar que en el mismo contexto bíblico esta palabra herejía tiene 2 significados más bien diferentes. Uno de estos es el que aplica aquí en el capítulo 5 de Gálatas en el versículo 20. ¿Cuáles son esos 2 significados? Escuche con atención, porque recuerde que estamos hablando en el contexto de las obras de la carne y estamos hablando de 8 pecados sociales que tienen que ver con nuestras relaciones interpersonales. Y aparece herejías, aparece después de enemistades, de pleitos, de celos, de iras, de contiendas, de disensiones, aparece herejías. ¿Qué significado tiene este término aquí en este versículo de la Escritura? Pues vamos a dar el significado. Voy a dar los 2 significados que encontramos en la palabra. El primero tiene que ver con lo que menciona aquí el versículo 20, herejías. Este término puede ser utilizado, primero, voy a dar la primera definición, para denotar una secta. Cuando hablo de secta, bíblicamente esto está hablando de una facción, un bando o un partido. Partidos dentro de la congregación, bandos dentro de una iglesia, facciones. Esos términos ya pueden llevar nuestra mente a lo que, o a relacionarlo con lo que es la palabra división. Cuando dentro de una iglesia hay partidos, bandos, facciones. Entonces, ese es el primer sentido que tiene la palabra herejía, bíblicamente. Alabado sea el Señor. Permítame definir un poco más. Escuche, en este caso, herejía significa o denota, una secta. Y el enfoque aquí está en una exclusividad egoísta y un espíritu de partido que crea división donde no debería haber ninguna. Herejías habla de intrigas partidarias, habla de división de la congregación en grupos egoístas o roscas. Decimos, usted entiende ese término popularmente hablando aquí entre nosotros, una rosca. Hay preferencias, hay asesión de personas, preferimos a unos, escogimos a unos, a otros, no pueden estar en nuestro grupo, no pueden estar con nosotros. Dentro de la iglesia. ¡Wow! Alabado sea el Señor. ¿Cómo es posible eso dentro de la iglesia? En esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, en que os améis. Hermano, ¿cómo podemos, amados hermanos, como dijera yo, como integrar, como dijera yo, ese concepto, ese mandamiento del Señor de amarnos los unos a los otros como yo os he amado, para que el mundo vea que somos sus discípulos y que el mundo nos observe y vea una iglesia dividida en roscas o grupos? ¿Cómo podemos, hermanos, relacionar esos 2 conceptos totalmente contrarios? Mas sin embargo, aquí no debe prevalecer mi ego, no debe prevalecer la rosca o el grupo o la herejía. Aquí, según Dios, debe prevalecer su mandamiento, y su mandamiento es al amor cristiano y a la unidad y a la armonía, no a la división. Quien promueva dentro de una congregación algo similar a lo que estamos mencionando, lo que está exaltando allí no es a Cristo ni al Espíritu Santo, está exaltando su ego, su yo, se está promoviendo a sí mismo, sin importarle el beneficio o el daño de la congregación. Está haciendo un daño, aunque porte una Biblia y aunque se congregue y cante con el grupo de hermanos o con la congregación. Hay maldad en eso, ciertamente, amado hermano. Se origina en la carne, no nace en el espíritu. Entonces, sigamos definiendo este término.
Habla de división, repito, de la congregación en grupos egoístas o roscas que destruyen la unidad de la iglesia. Habla de facciones, de un espíritu de partido, de ambición rival en la iglesia, de grupos que desean un reconocimiento especial. La gente comienza a agruparse en partidos y la gente comienza a tomar partido, ya sea que se alinee con una persona o se alinee con otra persona en disputas y disensiones. Y la gente comienza a agruparse de un lado o en el otro lado y los grupos comienzan a resistirse entre sí. Y es probable que en el fondo esté presente, amados hermanos, hay dos cositas que pueden estar presentes detrás de un accionar así dentro del pueblo de Dios. Porque, vuelvo y le repito, ese no es un accionar del Espíritu. Eso no se origina en Dios. Se origina en la carne, se origina en la persona. Tiene que haber algo atrás. Tiene que haber algo que está motivando ese accionar. El sentir del Espíritu nos llama a la unidad, a la armonía. Si yo no persigo la unidad y la armonía, no estoy obedeciendo al Espíritu Santo. Obedezco a otros intereses personales. ¿Qué es lo que me está moviendo atrás para que yo me comporte así y divida una iglesia y hayan roscas, divisiones y yo me alinee con un grupo y otros con otro grupo y luego defender a quién? Entonces, amado hermano, es probable que en el fondo, menciono aquí dos cositas. Una puede ser la envidia, que es un descontento con lo que uno tiene o donde uno está. Si hay personas que sencillamente están descontentas tan solo con el lugar en donde están y ellos no quieren estar en ese lugar. Ellos consideran que deberían estar en otro lugar y voy a hacer algo. Eso puede ser lo que esté originando esa herejía dentro de una congregación o ese accionar. Alabado sea el Señor, que no trae unidad sino que trae división. Y el otro, amado hermano, es sencillamente la promoción del yo, del ego. ¿Cuántas personas sencillamente lo que anhelan es sentir que tienen seguidores, que tienen gente que los apoya? Sentir que lo que ellos hacen es aprobado por otros y que le digan, es usted el que tiene la razón, es usted el que está en lo correcto. Sin importar si esa actitud es justa, es piadosa, se origina en Dios. Porque, por ejemplo, a lo menos Martín Lutero, cuando se levantó en medio de una iglesia tradicional de la cual él era parte, no se levantó para dividirla. Él se levantó para defender la verdad y el evangelio de Cristo. Porque era una iglesia que ya no proclamaba el evangelio. Y este hombre, lleno por el celo y la pasión y la palabra de Dios, hubo un momento en que no pudo callar. Y tomó las 95 tesis y las puso allí en la catedral de Wittenberg en Alemania, donde él mismo era sacerdote. Y esas tesis, alabado sea el Señor, eran doctrina bíblica, textos bíblicos que se oponían a las falsas enseñanzas de la religión tradicional. Y eso fue una bomba, porque la religión estaba acostumbrada a que todos sencillamente obedecieran y creyeran lo que la Santa Madre Iglesia declaraba, aunque los cristianos o los creyentes no estudiaran sus Biblias o ni siquiera tuvieran Biblias. Por eso conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando las Biblias caen en las manos de los ignorantes, y hablo no en términos despreciativo, despectivo, hablo en el término de que se ignora la verdad de Dios, se ignora la luz del evangelio, la luz, el conocimiento de Dios se ignora. Soy ignorante de las cosas espirituales, pero si en mis manos cae una Biblia que es la palabra de Dios y que es iluminada por el Espíritu Santo, yo seré libre. Alabado sea el Señor. La palabra de Dios nos liberta. Entonces, Martín Lutero, que precisamente eso sucedió un 31 de octubre, ¿sabía usted que fue un 31 de octubre que se marca como la conmemoración de la Reforma Protestante? Alabado sea el Señor. Y fue porque este hombre sacó a luz la verdad del evangelio que la tenían escondida, sepultada. Y todo comenzó porque alguien muy allegado a él, otro sacerdote que estimaba mucho a Martín Lutero, le entregó
una Biblia, un Nuevo Testamento, y este hombre empezó a escudriñarlo y su corazón empezó a ser inquietado y transformado por la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Luego él se levanta y proclama la verdad de Dios y sucede lo que conocemos históricamente, repito, como la Reforma Protestante. Eso no se trataba entonces de una herejía, de una división, de alguien que quiere exaltar su ego y su yo. No. Martín Lutero sencillamente, cuando se presentó ante la dieta de Worms, creo que se llamaba la ciudad alemana, alabado sea el Señor, cuando él se presentó allí ante ese grupo de oficiales del imperio y de oficiales muy altos enviados por el Papa, del sistema religioso que prácticamente gobernaba aún sobre reyes y naciones en Europa, tenían un gran poder en ese momento de la historia sobre todo. Y cuando Martín Lutero se presenta y le dicen: debes retractarte de tus escritos, debes negar lo que has escrito, has ofendido a la iglesia y no te estás conformando a las enseñanzas de la madre iglesia. Y como Lutero les dijo: si ustedes no me pueden probar por las escrituras que yo estoy en error, no me retractaré, porque no es seguro actuar contra la razón y contra la conciencia. Alabado sea el Señor. Y dijo que Dios me ayude. Y Dios lo ayudó. Alabado sea el Señor. ¿Escuchó lo que dijo Martín Lutero? No es seguro actuar contra la razón. ¿Cómo es posible que nosotros, teniendo razón, porque Dios nos ha creado seres racionales, con inteligencia, con facultades para el razonamiento, cómo es posible que un ser racional pueda creer que un pedazo de palo o de madera o de metal con la imagen de un hombre pueda escuchar mi oración, pueda recibir mi adoración, delante de él me pueda postrar y adorar? Eso es paganismo y eso es idolatría, bíblicamente hablando. Mira cómo se enceguece la mente y el entendimiento del ser humano, y a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Eso es ceguera en el entendimiento. Eso es ceguera espiritual. Alabado sea Dios. Cristo vive para siempre, amados hermanos. Gloria a Dios por la luz del Evangelio. Gloria a Dios por la luz de la palabra. Gloria a Dios por el Espíritu Santo que nos ilumina. A su nombre, gloria. Gloria a Dios por su verdad. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Lutero dijo: soy un ser racional. ¿Cómo me van a hacer creer a mí que porque vino Texel, creo que era el apellido del enviado del Papa, y que iba por varias ciudades de Europa con un cofre gigante en un carro de la época, y él pregonaba que de parte del Papa promulgaba perdón de pecados para todo aquel que tirara alguna moneda dentro de ese cofre? Pregonaba que en el momento en que la moneda cayera dentro del cofre, el alma en el purgatorio saltaba al cielo. Se hace unas mentiras, unas herejías. Ese es el otro concepto que vamos a ver enseguida. Unas falsas enseñanzas que muchos han creído y que todavía hoy muchos creen, porque están ciegos a la verdad y a la luz del Evangelio. Cuando los ojos de Lutero fueron abiertos a través de la palabra, cuando su entendimiento fue iluminado y el Espíritu Santo iluminó el texto sagrado, y él vio y creyó a la verdad pura y santa del Evangelio, tal y como está revelada en las Escrituras, este hombre abrió los ojos y dijo: hemos sido engañados, estamos siendo engañados, esto es una mentira. Y escribe esas tesis que clava allí en la catedral en Wittenberg. Y cuando comparece en la dieta en aquella ciudad alemana, cuando él compadece en esa ciudad, comparece ante esa dieta, que la dieta significaba ese grupo de personas del alto gobierno y también muy elevados religiosos, ¿verdad? En su estatus religioso, y estaban reunidos, era para censurar y para condenar a Martín Lutero. Muchos años atrás, Juan Hus había sido llevado a la muerte por hacer algo como lo que estaba haciendo Martín Lutero. Así que algunos amigos de Lutero esperaban y creían que pasaría lo peor,
Y oraban por Lutero y lo animaban y le decían, no vayas. Algunos le decían, otros le decían, Dios tenga misericordia de ti, no vas a salir vivo de allí. Pero este hombre fue valiente, amado hermano. Pero esas palabras resuenan. Si ustedes no me pueden probar por el texto de la Escritura que yo estoy equivocado, porque aquí no se trata de lo que diga la Santa Madre Iglesia, aquí se trata de lo que diga la Biblia, de lo que diga la palabra de Dios. ¿Cuánto damos alabanzas a Cristo? Y ninguna porción de la Escritura es de interpretación privada. Ninguno de nosotros, Dios nos guarde, nadie puede tomar el texto sagrado y darle la interpretación que quiera. No. Tenemos al Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. Tenemos el testimonio de las Sagradas Escrituras. Tenemos el testimonio de la iglesia a través de los siglos que han creído lo mismo que nosotros creemos hoy. Alabado sea el Señor. La revelación que Dios dio a los apóstoles, como ese mensaje doctrinal en particular para nosotros, la iglesia del Señor hoy. Aunque toda la Escritura de principio a fin es inspirada por Dios y es palabra de Dios y la creemos toda. Amén, por la gracia de Dios. Pero llama la atención, me detuve en esas dos palabras, porque no es seguro actuar contra la razón. O sea, creer en algo que mi propia razón claramente ve todo lo contrario. Ve lo irracional quizás de esa enseñanza o de esa doctrina. Aunque hay doctrinas, amados hermanos, que debemos creer por la fe. Por la fe. Y toda la vida cristiana la vivimos por la fe. Pero es que cuando hemos venido a Cristo y nuestros pecados han sido perdonados, y el Espíritu Santo nos ha dado una nueva vida en Cristo, nos ha regenerado, nos ha dado un nuevo nacimiento, entonces nace en nosotros esa fe que le cree a Dios y cree a la doctrina de Dios y cree a la palabra del Señor, con una fe sencilla, con una fe genuina. Abrazamos la palabra de Dios y las doctrinas del Evangelio, aunque a veces hayan algunas cosas difíciles de entender, pero nunca violan nuestra razón ni nuestra conciencia, porque son los hechos sobrenaturales y poderosos de un Dios que es sobrenatural y todopoderoso. A su nombre sea la gloria para siempre. No estamos hablando de la palabra de un hombre que ofrece cosas que no puede hacer, que no es capaz de hacer. Estamos hablando de la palabra del Dios que lo hizo todo, que nos creó a su imagen y semejanza, para el cual no hay nada imposible. Alabado sea el Señor. Amén. A su nombre sea la gloria. Entonces, hermanos, pero Lutero no estaba en este momento creando una disensión, una división, una herejía con el concepto que estamos manejando en primer lugar acerca de la palabra herejía. No, estaba defendiendo la verdad del Evangelio. Dios lo levantó, Dios estaba con él. Y sus resultados los vemos hasta hoy, nos han alcanzado a nosotros en este siglo XXI. Alabado sea el Señor. Cristo vive. Todavía hoy las almas se siguen salvando por la fe solamente en el Señor Jesucristo, como lo predicó Lutero en su tiempo y como lo enseñaron los apóstoles en las Sagradas Escrituras. Porque Lutero no hizo otra cosa que predicar lo que ya estaba escrito y enseñar lo que ya estaba escrito. Y eso es lo importante, que no importa que pasen los siglos, los años o los siglos, alabado sea el Señor, y nosotros partimos con el Señor y se levantan nuevas generaciones y Dios salva y levanta a su pueblo nuevamente, cristianos, predicadores. Lo importante es que sean ellos, o sea los que estuvieron en el pasado o los que vendrán en el futuro, prediquemos el mismo mensaje de Dios. Alabado sea el Señor. La misma palabra de Dios, porque Dios no cambia. A su nombre, gloria. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios viviente permanece para siempre. A su nombre, gloria. Así que tenemos confianza, lo mismo que se enseñó ayer, se enseña hoy. La iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor, la iglesia en la cual mora el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, ese primer término, repito, puede denotar una secta, una facción, un bando, un partido, ¿verdad? O sea, un espíritu partidista donde hay grupos que se oponen, alabado sea el Señor, entre ellos, que buscan el primer lugar, buscan sobresalir, buscan promoción, buscan reconocimiento. Eso no puede, no debe estar dentro de una iglesia del Señor.
Estar con esas intenciones, estar con esos pensamientos, amados hermanos, eso es de la carne. Eso no viene del espíritu. Ese es el egoísmo de la persona. Allí no hay el interés por el beneficio mutuo de la congregación, sino por mi propio beneficio. Eso está muy mal, totalmente mal, amada iglesia. Alabado sea el Señor. ¿Cómo le parece que Pablo, cuando habló a los ancianos de Éfeso, por decirlo en otra, utilizando otro nombre, los pastores de Éfeso, sin lugar a dudas, había más de uno, amados hermanos, porque habla en término plural. En Hechos capítulo 20, miren el versículo 17, dice Pablo, dice aquí, hablando de Pablo, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Es un término que se utiliza trayéndolo a nuestra terminología de hoy, hablando del pastor o de los pastores de la iglesia del Señor en Éfeso, ¿verdad? Pero lo que quería mencionar es en el versículo 26, leamos desde el 26, dice: por tanto, él les está hablando a los pastores reunidos allí. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Cuando Pablo dice estoy limpio de la sangre de todos, lo que él quiere decir es estoy libre de mi responsabilidad ante Dios por cada uno de ustedes. ¿Cómo libra un pastor su responsabilidad ante Dios por las ovejas que Dios le ha dado a pastorear? ¿Cómo? Mire lo que dice enseguida Pablo: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, no podemos ni debemos ocultarle al pueblo de Dios la palabra, sea que sea del agrado de ellos o su desagrado, sea que eso me gane amigos o me gane enemigos. No puedo negarle todo el consejo de Dios al pueblo de Dios, y así salvo mi responsabilidad. Nadie puede en aquel día decirle: Señor, pero el predicador que tú nos diste nunca me dijo que esto era una grave desobediencia a tu ley. Él me dijo todo lo contrario, me animó a persistir en mi rebelión, en mi vicio, en mi pecado. Pablo no era así. Pablo no rehuía decirle toda la verdad de Dios a la iglesia. Todo lo que el pueblo de Dios necesita oír para ser sano en la fe, para perseverar y ser salvo. Y a veces uno como pastor tiene que decirle a un creyente o a una congregación cosas que quizás en ese momento ese creyente, esa congregación no quiere oír o no quisiera escuchar, porque el corazón está desviado, porque el corazón se ha descarriado, porque el corazón se ha endurecido. Pero Dios nos pone como atalayas a anunciar el peligro, a advertir del peligro. Esa es nuestra función, nuestra responsabilidad: advertir, corregir, redarguir, exhortar. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y no es una tarea fácil, porque casi todo eso que acabo de mencionar es contrario a nuestra naturaleza humana. No nos gusta ser corregidos, no nos gusta ser exhortados, pues amonestados o reprendidos. No nos gusta. Y como a nosotros no nos gusta, también a veces que se haga eso con nosotros, también a veces no nos gusta tener que decirle a otro o corregir a otro. Entonces la Biblia nos enseña que debemos hacerlo, pero debemos hacerlo con mucho cuidado, con mucho tacto, con mucho amor, con la verdad, pero con amor. O sea, no es fácil. Desde ningún lado en que se observe y se vea es fácil, ni para el pastor, ni para la congregación, porque nuestra naturaleza es: no me diga nada. Yo estoy bien, yo no he pecado, yo me sé cuidar, yo sé lo que estoy haciendo. No necesita decírmelo, no se meta en mi relación matrimonial, no se meta con mis hijos, cuidado los toca. ¿Por qué le dijo esto a mi hijo? ¿Qué está pasando? Esa es la naturaleza carnal nuestra. Amén, amada iglesia. Y eso no le hace la tarea fácil a un pastor. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Aunque a veces digamos: pastor, aquí estoy, lo que usted me tenga que decir, dígamelo, pastor, dígamelo. Y llega el día en que toca decírselo y ay, Dios, ayúdanos. Somos así, amada iglesia del Señor. Aunque yo entiendo, hermano, que de parte de Dios en nosotros, o sea, refiriéndome a lo que Dios ha hecho en nosotros,
sí anhelamos ser mejores y sí quisiéramos que se nos corrija, pero es la obra de Dios, es la gracia de Dios, es el Espíritu Santo en nosotros que nos dice: hijo, obedece, hijo, obedece la palabra, escucha, humíllate, obedece. Bendito sea el nombre de Cristo, amén, amada iglesia. Santo es el nombre del Señor. Bueno, pero sigamos aquí donde estamos. Alabado sea el Señor. Ese es el primer concepto que aparece de herejías. Ahora, el segundo concepto, ¿cuál es? Falsa enseñanza. En algunos casos la palabra herejía significa falsa enseñanza. Por ejemplo, si usted mira allí, amados hermanos, en 2 de Pedro capítulo 2, verso 1. Gloria al Señor. 2 de Pedro capítulo 2, verso 1. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente. Oiga, mira los términos que utiliza el Espíritu Santo, amado hermano. Introducirán encubiertamente, o sea, de forma oculta, ¿verdad? En una forma más bien oculta o disimulada. Dice: introducirán encubiertamente, ¿qué? Herejías. Ahí aparece la palabra herejías y habla de herejías destructoras. Note que momentos atrás acaba de mencionar la palabra falsos maestros, ¿verdad? Hay una relación entre los falsos maestros y herejías destructoras. Sin duda se refiere a enseñanzas. Note la diferencia de los conceptos. En Gálatas se menciona la palabra herejías en otro contexto diferente. Se está hablando de pecados sociales, se está hablando de enemistades, disensiones, contiendas, pleitos, y luego aparece herejías. Y el significado que se le da en el griego que se manejaba en esos tiempos, repito, es doble. Por un lado, significa facciones, grupos, partidos, ¿verdad? Que se oponen entre sí, que buscan reconocimiento, que hay rivalidad, roscas entre un grupo. En este caso Pablo está hablando a la iglesia. O está el otro concepto que manejamos ahora, que es herejía, la misma palabra, pero sí viene a significar falsa enseñanza. Ahora, entendamos que cuando la falsa enseñanza aparece, definitivamente va a traer división. ¿Por qué va a traer división? Porque no puede haber comunión entre la doctrina verdadera y la falsa enseñanza. Así de sencillo. Entonces, los que abracen la enseñanza falsa, eso es como una desviación, se van a separar de la verdad de Dios, de la doctrina sana, y de los que creen en esa sana doctrina. Sin duda se va a manifestar también como una división. Y eso es lo que ha causado esta clase de herejías a lo largo de la historia de la iglesia. Divisiones. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿cómo podemos definir este término? Aunque no concierne a estos 8 pecados sociales, pero le gustaría que hablemos un poquito más de esta segunda definición de la palabra herejía. Si alguien dice amén, continúa. Alabado sea el Señor. Pero esto también es importante, ¿verdad? Esto es importante, este otro concepto. Mire, en este caso herejía significa rechazar, las creencias fundamentales de Dios, de Cristo, de las Escrituras y de la iglesia. Santo es el Señor, hermano. Mire, me estoy quedando sin voz. Voy a tomar permítame, hago un alto y me tomo un sorbo de agua. Amén, alabado sea Dios. Escucha, hermano, en este caso herejía significa rechazar las creencias fundamentales. Cuando hablo de creencias fundamentales, amados hermanos, estamos hablando de las creencias o doctrinas que son el fundamento de nuestra fe, bíblico, doctrinas bíblicas, y rechazar esas creencias. Eso es una herejía, ¿verdad? O fomentar una enseñanza contraria a las creencias bíblicas que son el fundamento, la doctrina de nuestra fe cristiana. Rechazar eso y enseñar otra cosa, eso es una herejía. Por eso debemos estar bien atentos, hermanos, a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, no solamente cuando nos sentamos a estudiar nosotros mismos la Biblia, sino también dadas por hombres de Dios, por maestros de la palabra que son de Dios, porque hay también falsos maestros. Y en este siglo XXI abundan también, no solamente en la época en que fue escrita esta carta. Permítame leer un poquito más, porque yo quiero que ustedes vean algo que sigue diciendo antes de volver
a definir el término herejías en este contexto. Dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán, mira hasta dónde llegan, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. O sea, el resultado de creer una falsa enseñanza, mira lo que es condenación. Eso es lo que significa allí destrucción repentina. Por eso el creyente debe saber muy bien, en un sentido figurado, dónde está parado cuando se congrega en una iglesia y recibe una doctrina, una enseñanza. ¿Dónde está parado? Porque si lo que nos está guiando es una enseñanza herética, es un error que se opone a las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras, usted está marchando camino a la condenación. Aunque allí se mencione también a Dios y aunque allí también tengan Biblias, pero la están interpretando mal y la están enseñando mal. No están enseñando la verdad, están enseñando falsedades. Por eso, hermano, qué bueno lo que hacían los hermanos en Berea cuando Pablo visita esa zona del Asia Menor en uno de sus viajes misioneros y predica en las sinagogas de los judíos, que era donde primero él llegaba antes de ir a los gentiles, fiel a esas palabras del Señor cuando envió a sus primeros discípulos: primero id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es un orden que el Señor quería también que sus discípulos o apóstoles siguieran, mostrando Dios de esta manera cómo ha privilegiado Dios a la nación de Israel, al pueblo judío, y ese amor por ese pueblo. Alabado sea el Señor. Claro, Él ama, la Biblia dice que de tal manera amó Dios no solo a Israel, al mundo. Bendito sea el Señor. Pero esta es una particularidad que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y Pablo era fiel a eso. Él como judío también sentía carga por los de su nación, iba a las sinagogas judías, les hablaba del texto sagrado, abría las Escrituras, que es lo que debemos abrir los predicadores cuando estamos frente al pueblo de Dios. No es un libro de psicología, no es un libro de filosofía. No venimos a hablar de Nostradamus, ni de sus profecías, ni a enseñar esas cosas, amados hermanos. ¿Sí me comprende? Personas que suben a un altar y enseñan psicología, filosofía, citan palabras que hablaron psicólogos, filósofos, que hablaron, ¿verdad? Gente que tal vez se caracterizó por la doctrina que enseñó, pero no es una doctrina bíblica, no es la palabra de Dios, no es la palabra que salva, no es la palabra que transforma, sencillamente no es palabra santa que han salido de los labios santos de Dios. No es la palabra de Dios y no debe estar en los púlpitos de las iglesias si no es la palabra de Dios. Porque el que habla, dice la Sagrada Escritura, si alguno habla para dirigirse a un pueblo que está anhelando oír el mensaje de Dios, si alguno habla, hable las palabras de Dios. Alabado sea el Señor. Lo que el pueblo necesita oír es que Dios dice, no que yo digo o que yo pienso, sino que Dios dice. Alabado sea el Señor, a su nombre sea la gloria. Amén, amado. Entonces, mira, dice: negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Ya empieza a manejar una terminología negativa, porque disolución habla de desenfreno. Amén. Habla de una conducta, hermano, desenfrenada, donde no hay restricción, donde no hay orden en ningún área. Particularmente piense usted en el área moral. Alabado sea el Señor. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y aquí era donde quería llegar. Y por avaricia, el término avaricia, ese amor desmedido al dinero o a los bienes materiales, eso es lo que los motiva, eso es lo que los lleva a predicar esa falsa enseñanza. Solo quieren manipular, engañar a algunos cuantos que los sigan y que les nutran y que les den. Casi están pensando es en despojarlos. ¿Cómo manejar una enseñanza para poder despojar a mis oyentes de lo que tienen? Aquí lo dice con toda claridad: por avaricia harán mercadería de vosotros. No miran al pueblo de Dios, no miran las almas como almas necesitadas, ni al pueblo de Dios como un rebaño de Dios, sino como una mercadería.
¿cierto? ¿Cómo pueden lograr un beneficio por medio de esas vidas que están allí? Recibiendo esa clase de enseñanza falsa, como lo describe aquí en este texto la Escritura. Alabado sea el Señor. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Cuál es el fin de los tales? Dice, sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ese será su destino, dice aquí el texto sagrado. A su nombre sea la gloria para siempre. Entonces, me fui por ahí, recordé esta partecita más adelante de donde estamos detenidos, porque mira qué es lo que a veces motiva a algunos a predicar y a traer cualquier clase de enseñanza para satisfacer los oídos de los oyentes, quizás para satisfacer sus deseos carnales y que se sientan bien. Hay muchos que solamente tienen interés en medir y en pulir sus palabras para que suenen tan bonito que nadie se ofenda, que todos se sientan tan bien, que solo hayan sonrisas, aplausos, besos, abrazos. Nada más que eso. No lágrimas de arrepentimiento, no corazones quebrantados y atravesados por la palabra de Dios, que lloran su pecado, que anhelan la santidad, que dicen, Dios, te he ofendido. No vidas que están llenas de soberbia y que cuando la palabra les toca se airan, se enfadan, se enfurecen. ¿Quién es Él para decirme esto? Alabado sea el Señor, porque así obra la palabra de Dios en el corazón del ser humano. Pero si lo que traemos es un mensaje que acaricie, si lo que traemos es una palabra no fiel al consejo de Dios, como dijo Pablo, yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, nos guste o no nos guste a nuestra carne débil. No he rehuido anunciaros. Soy libre de la sangre de ustedes, porque les he hablado todo lo que ustedes debían y necesitaban oír de parte de Dios para el beneficio de sus almas. Soy libre, decía Pablo. Pero aquí Pedro está hablando de otros que no, ese no es su interés, ni su anhelo, ni su deseo. No solamente librar su responsabilidad santa delante de Dios, sino hacerle un bien a ese pueblo que los escucha y preparar una iglesia para el Señor. No, ese no es su deseo. Su deseo es cómo los despojo. ¿Cómo me hago de lo que ellos tienen, que es de valor? No dice allí que son motivados por la avaricia. ¿Y qué es la avaricia? ¿El amor a las almas? No. El amor desordenado y desmedido al dinero, a los bienes, a las posesiones materiales. Y si Él no las tiene, ¿dónde las busca? En aquellos a los cuales Él les enseña. Delante de sus ojos ellos no son nada más que mercadería. Qué desagradable es eso a los ojos de Dios. Por eso la Biblia culmina con ese juicio fuerte. Dice que sobre ellos la condenación no se tarda y la perdición no se duerme. Ese es su destino a los ojos de Dios. Aunque aquí agarren mucho o logren mucho. Eso es palabra de Dios. Deberíamos decir amén. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Entonces, ese significado, hermano, de la palabra herejía habla de la introducción de enseñanzas divisorias, no respaldadas por la palabra de Dios. Habla de enseñanzas que dicen ser bíblicas, pero que en realidad son todo lo contrario. Implica esta palabra herejía una elección deliberada de opiniones que van en contra de la verdad establecida. Habla de opiniones voluntariosas que no se someten a la verdad y que conducen a la división y a la formación de sectas. Bendito sea el nombre del Señor. Usted sabe, amado hermano, que a lo largo de toda la historia de la iglesia han existido esta clase de herejías o de falsas enseñanzas. Recuerde que hemos manejado dos conceptos de la palabra herejía. Uno que tiene que ver con grupos, roscas, facciones, partidos, divisiones dentro de la iglesia. Pero ahora otro que tiene que ver con falsas enseñanzas, enseñanzas no bíblicas, contrarias a la verdad de Dios. A lo largo de la historia cristiana han existido herejías. Nada más usted ve, por ejemplo, si abre
amados hermanos, en Primera de Juan, capítulo 3, ya en los tiempos bíblicos, los apóstoles luchaban contra falsas enseñanzas contrarias a la verdad de Dios. Por ejemplo, el apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 4, en Primera de Juan, capítulo 4, hay una advertencia que hace el apóstol a los hermanos. Es una advertencia que nos hace el Espíritu Santo hoy también a nosotros. Y Juan dice en el verso 1, amados, no creáis a todo espíritu. Particular, hermano, hay una relación allí con lo que es la profecía, con lo que es una palabra que es revelada, con una palabra profética que es dada. Esa terminología se maneja, cuando aparece ese término, no creáis a todo espíritu, a toda enseñanza que venga aparentemente de un vaso, de un instrumento ungido que nos habla de parte de Dios. No creáis a toda enseñanza. Probad los espíritus si son de Dios. Entonces, por un lado, la iglesia debe tener la capacidad de discernir. Y el Espíritu Santo nos da discernimiento. Pero por otro lado tenemos la palabra profética más segura, la palabra que es el filtro que juzga toda doctrina y toda enseñanza para saber si es bíblica, si es de Dios o no es de Dios. O sea, no solamente alguien debe decir, hermanos, este mensaje es de Dios. Espérame, abro mi Biblia y escudriño para ver si de verdad ese mensaje es de Dios. No puede ser nada contrario a lo que la Biblia enseña. Amén, amados hermanos. Y había una doctrina que ya la iglesia manejaba y es algo de lo cual el apóstol va a hacer énfasis aquí, porque mire lo que sigue diciendo: probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas, oiga, falsos, eran profetas pero falsos, han salido por el mundo. Y luego dice, esta es una prueba, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, está hablando de la encarnación del Hijo de Dios. Todo espíritu que cree que el Hijo de Dios descendió de los cielos y se hizo carne, como enseñan las Sagradas Escrituras, cree en su encarnación. O sea, en otras palabras, cree que Jesucristo, el que vivió sobre esta tierra en su condición de hombre, ¿no? Ya encarnado, no solamente era un hombre, también era Dios. Era Dios encarnado, verdadero Dios, verdadero hombre. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, todo aquel que cree esa verdad, todo aquel que confiesa, o todo espíritu, o todo aquel que habla de parte de Dios y confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. O sea, esa es la enseñanza que es de Dios. Pero luego mire lo que dice el verso 3: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, en esos tiempos bíblicos, ¿verdad? Durante la misma existencia de los escritores sagrados, ya existían herejías y ya existían falsas enseñanzas. Ya existían quienes hablaban de Jesucristo y decían, no, Él no era Dios. Él era un hombre como cualquier otro hombre, pero Dios no. Dios encarnado Él no era. Entonces el apóstol les advierte, cualquiera que venga, ¿verdad?, trayendo una revelación y confiesa que Jesucristo no ha venido en carne, ese es el espíritu del anticristo. En otras palabras, no le crean, rechacen esa enseñanza, apártense de él, porque cuando es el Espíritu de Dios el que está hablando, siempre el que habla de parte de Dios, sin duda confesará que Jesucristo ha venido en carne, que el Hijo de Dios descendió desde los cielos y tomó nuestra naturaleza humana y habitó entre los hombres y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, ¿sabía usted que hoy en día todavía hay doctrinas sobre la tierra en nuestro tiempo, en este mes de octubre del 2021, que enseñan esto mismo? Que Jesucristo no es Dios encarnado, que solamente es una criatura, un ser creado por Dios, pero que no es Dios. ¿Sabía usted? Hay doctrinas que enseñan eso. Mire, en la antigüedad existieron dos doctrinas heréticas. Una fue llamada con el nombre de modalismo y otra fue llamada con el nombre de arrianismo.
Solamente dos de las tantas que han existido a lo largo de la historia de la iglesia. Y contra ella la iglesia ha tenido que luchar con la verdad de Dios. Y por momentos en la historia como que han desaparecido, pero han vuelto a reaparecer. Y en nuestra vida actual, estas dos están presentes con otros nombres. Y cuando yo lea lo que, básicamente lo que ellos enseñan, yo creo que usted va, si usted es conocedor de la palabra y ha escuchado de otras doctrinas y enseñanzas que no son conforme a la Biblia, quizás usted inmediatamente va a decir, yo he oído esta enseñanza en este grupo. Ellos enseñan esto. ¿Qué era el modalismo? Mire, hermano, yo voy a culminar con esto, pero estábamos hablando de herejías y quería hablar sobre esto. También es bueno hablarlo. Esa también es una advertencia para la iglesia del Señor. Hermano, el modalismo surgió a fines del siglo II y principios del siglo III y es la doctrina herética que enseña que Dios es uno en esencia y uno en persona. O sea, no hay tres personas como conocemos nosotros en la Trinidad de Dios, sino que ellos dicen que hay solo una. Alabado sea el Señor. Eso enseñaba el modalismo. Enseñaban que el único Dios es una sola persona. Hermano, para nosotros que afirmamos la doctrina de la Trinidad de Dios, que es la enseñanza bíblica correcta, nosotros enseñamos que Dios es uno en esencia y tres en persona. Cuando digo que es uno en esencia, es un solo ser, el ser de Dios, no son tres, porque entonces serían tres dioses. Es un solo ser en esencia, pero tres en persona, porque lo conocemos a través de las Sagradas Escrituras, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo ser, es un solo Dios, pero la Biblia muestra claramente que lo vemos manifestado en tres personas. ¿Cómo podemos nosotros conciliar eso en nuestra mente finita? No podemos, es un misterio. Es un misterio. Amén, o sea, no alcanzamos a entenderlo. Entonces, un hermano daba, por ejemplo, hablando sobre esta doctrina herética, el modalismo, decía lo siguiente, entre otras cosas, uno de los promotores de esta doctrina herética fue Sabelio en el año 215 después de Cristo. Y este hombre, en vez de creer que existía un Dios en tres personas, sostenía que había un Dios en tres modos. De ahí viene la palabra modalismo. O sea, era un solo Dios, un solo ser que se manifestaba de tres formas diferentes. Eso era lo que él quería enseñar. Pero la Biblia no habla de una sola persona en el ser de Dios. Habla de tres. Cada uno con una personalidad distinguible, distinta. El Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo. Lo mismo, el Padre no es el Espíritu Santo, ni es el Hijo. O sea, el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Tres personas. Pero este hombre enseñaba que Dios no existía, según él, en tres personas, sino que había un Dios en tres modos. Es decir, que Dios se revelaba a sí mismo secuencialmente como personas diferentes. Y este hermano ponía un ejemplo, decía, imagina un actor que se pone diferentes máscaras durante una obra con el fin de representar diferentes personajes. Es un solo actor, pero va a representar diferentes personajes, usa diferentes máscaras, supongamos en una obra de teatro, pero es uno solo. Pero en el caso de Dios no es así. Entonces este hermano decía, esta ilustración se aproxima a la visión de Sabelio, de los modalistas, es decir, que Dios se pone la máscara del Padre, luego se la quita y se pone la del Hijo, luego se la quita y se pone la del Espíritu Santo. O sea, actúa en diferentes modos y por eso se llamó modalismo. Un solo ser, una sola persona. Nosotros no creemos esa enseñanza, es herética y en los días de hoy existe esa enseñanza, solo que con otro nombre. Solo que con otro nombre. Es una doctrina que cree que en la Trinidad, como la vemos en las Sagradas Escrituras, o que de las personas de Dios como aparecen en las Sagradas Escrituras, solo existe Jesús. Y que anteriormente en el cielo Él aparecía como Padre y que ahora después de que Él vino a la tierra aparece como el Hijo. Y que el Espíritu Santo es solamente una manifestación del poder de Jesús. Esa doctrina existe todavía hoy.
Algunos la conocemos con el nombre del unitarismo. Es una doctrina totalmente contraria a la verdad revelada de las Sagradas Escrituras con relación a la persona de Dios, y es por tanto considerada bíblicamente una herejía. Se opone a una enseñanza fundamental de la doctrina bíblica y de nuestra fe, como es la Trinidad de Dios. ¿Cuánto damos gloria al Señor, amado hermano? Cristo vive para siempre. Y la otra es el arrianismo. El arrianismo, Arrio fue un teólogo del siglo III. Él vivió entre los años 250 y 336 después de Cristo. Y la herejía asociada con el arrianismo es la idea falsa de que Cristo no es completamente divino, sino que hubo un tiempo en el que el Hijo de Dios no existía. O sea, con esto ya él está declarando de que Cristo fue un ser creado, una criatura como cualquier otra criatura creada por Dios. Entonces, amados hermanos, en eso, alabado sea el Señor. Recuerda lo que leímos en Primera de Juan: todo aquel que confiesa que el Hijo de Dios no ha venido en carne, ese es el espíritu del anticristo. O sea, eso es una falsa enseñanza. Ellos no creen que Jesucristo es Dios, ellos creen que Él es un ser creado, muy exaltado, muy elevado, sí, pero no Dios. Eso es una falsa enseñanza. Y ya el hermano lo mencionó, en nuestros días eso equivale perfectamente a una de las enseñanzas de los testigos de Jehová, donde ellos enseñan que Jesucristo no es Dios, que es un ser creado. Esa es la enseñanza que ellos tienen. Ellos enseñan que Jesús es una mera criatura y que no es igual a Dios ni es divino, eternamente divino. Ellos están negando, en otras palabras, que Dios no es, que Jesús no es Dios encarnado. Rechazan por lo tanto la doctrina de la Trinidad y también la deidad plena del Hijo de Dios. Esas doctrinas han existido, esas herejías, desde la antigüedad. A veces desaparecen, otras veces aparecen con el tiempo, y en nuestros tiempos modernos, estas dos que acabamos de mencionar reciben ese nombre. Repito, el modalismo particularmente lo vemos en el pentecostalismo unitario o unido, y el modalismo en los testigos de Jehová. Y ahí pudiéramos mencionar otras más, amados hermanos, muchas más. Entonces, la iglesia siempre ha tenido que estar atenta a la verdad de Dios, a la palabra profética más segura, y luchar con la verdad de Dios, y luchar por la verdad del evangelio. A su nombre sea la gloria para siempre. Mire, estas cosas es bueno saberlas, es una enseñanza bíblica. De pronto alguien dice: pastor, no menciona estas cosas. No, amado hermano, nosotros no estamos denigrando de nadie, no estamos señalando de una manera tal vez maliciosa a nadie. Sencillamente estamos aclarando la doctrina bíblica, enseñando la verdad y advirtiendo de herejías que no podemos llamarlas de otra forma y de otra manera. Son herejías, y llamarlas de otra forma, amado hermano, sería estar nosotros equivocados, o aprobarlas o aceptarlas, seríamos también nosotros participar de ese pecado, o de esa herejía, o de ese error, y exponernos nosotros mismos, alabado sea el Señor, al fracaso espiritual, al descarrío o a la condenación de Dios. Es bueno, amado hermano, es triste porque muchas veces, amados hermanos, son grupos que tienen mucha apariencia de cristianismo, pero qué lamentable que cuando se estudian sus doctrinas encontramos doctrinas de error, encontramos herejías. Y en eso hay que tener, hermano, mucho cuidado, porque sobre todo son herejías, hermano, que atentan contra el mismo fundamento de la doctrina de Dios, contra la misma verdad de Dios, que es la fe de nuestro, o sea, que es el sostén, el fundamento de nuestra fe cristiana. Imagínese que una persona crea una doctrina según la cual Jesucristo no es el Hijo de Dios. Si Jesucristo no es Dios encarnado, alabado sea el Señor, entonces Él no pudo redimirnos sobre la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre de Cristo. O sea, estamos expuestos a la condenación. Entonces, amados hermanos, no estamos creyendo en el verdadero Cristo que salva. Nuestra fe no tiene un fundamento verdadero y por lo tanto no es sólido, no es genuino, no es estable. Estamos expuestos a la condenación. Estaríamos siguiendo entonces un error. Por eso, hermano, somos llamados a estudiar la palabra del Señor, para ser preservados del error, amén, amados hermanos, y para también nosotros defender la verdad del evangelio de Cristo.